La Sierra Norte de Sevilla cubre el área más septentrional de la provincia. Es de forma aproximadamente rectangular. La Sierra Norte se individualiza como la fracción más sureña de Sierra Morena, que desciende y muere en el valle del Guadalquivir. Estamos en el término de Gerena, uno de los 18 municipios que forman la comarca de la Sierra Norte. Su horizonte próximo está dedicado a la agricultura del cereal y herbáceos, lugar muy poblado desde la época romana. Portón de entrada de Mirandilla. La finca está situada a 3 minutos de Gerena y a 20 de la capital de la provincia, y es el lugar más cercano a Sevilla donde se pueden encontrar reses bravas, hogar de los toros del Marqués de Alba Serrada. José Luis García de Samaniego, actual Marqués de Alba Serrada, repasa los toros de saca con la ayuda de uno de sus vaqueros, Sebastián, jinete en un alazán colino. Al frente de la explotación ganadera está su sobrino Hipólito García de Samaniego, que cuenta con el inestimable consejo del mayoral Benito Quinta y la colaboración de su hijo Juan de Dios, que sustituye a su padre cuando sus obligaciones como picador a las órdenes del Fandi se lo permiten. La ganadería se fundó en 1870 por don Jacinto Tres Palacios con reses del Marqués de la Conquista. Tras sucesivas enajenaciones se añadieron sangres veragüeña, de Murube y de Juan Pedro Domecq, hasta llegar a manos del Marqués de Alba Serrada, quien modificó el hierro. Los toros de la divisa verde encarnada y blanca proceden en la actualidad del Luis Gamero Cívico y Juan Pedro Domecq y Díez, quedando atrás el encaste originario Saltillo e Ibarra, que fue degenerando con el paso de los años hasta terminar en manos de Juliana Calvo, viuda de Bueno primero, los hermanos Escudero Calvo después y finalmente en los años 60 pasar a la propiedad de los hermanos Victorino, Adolfo y Venancio Martín Andrés, quienes acometieron con éxito la tarea de recuperar los cárdenos asaltillados y casi cornipasos de la ganadería primitiva. Cuando a finales de los años 50 los Escudero Calvo no tenían mercado para sus albaserradas, difícilmente podían imaginar que pasados 20 años sus toros, en otras manos, se cotizarían por encima de los hierros más prestigiosos. Y fue Victorino Martín quien supo aprovechar, ahondando en el pozo de la casta y la fiereza del hierro del Marqués, para colocarse en la primera línea en los criadores de Bravo. Ganadero y reses tienen un sello distinto, tienen personalidad, virtud que se cotiza al alza en el planeta de los toros. Cuando han transcurrido más de 40 años desde que Victorino adquirió el primer lote de albaserradas, la ganadería que fundara el Marqués en 1913 ha pasado del olvido al primerísimo plano. Mi abuelo, el Marqués de Albaserrada, empezó a principios del siglo pasado porque su hermano ya era ganadero famoso, el conde de Santa Coloma, y parte de esas reses, con un injerto de Ibarra, pues inició la ganadería con muy buena suerte, porque lidió en Madrid con mucho éxito, vino a Sevilla con éxito, en fin, no estuvo muchos años de ganadero, pero la hizo famosa. Todavía se habla de los albaserradas en Madrid cuando salen los victorinos, con la aquí pasó, después de la guerra aquello se deshizo y pasó la ganadería. Y esta nueva empezó mi padre con reses de Veragua y un injerto de vacas y un semental de Isaí Tulio, que eran los más bravos que había en aquella época, era puro parladé, y con eso seguimos. Tuvimos la suerte en Sevilla, el toro laborioso que indultaron, y dejó mucha simiente y muy buena.
Laborioso volvió a Mirandilla y dejó, luego de casi una docena de años padreando, más de 300 descendientes en los que fijó el fenotipo y el genotipo que han hecho el hierro que visitamos. Características que se pueden describir como ejemplares de capa negra o castaña, con la excepción de algún berrendo recortados, bajos de agujas, tendiendo a veletos, astifinos y con un contenido de temperamento y transmisión que pudiera no hacer sospechar su continente. Toros que necesitan de una lidia eficaz, tras de la que suelen entregarse y luego de haber protagonizado un tercio de varas espectacular. Laborioso era hijo de una vaca de origen veragüeño y de un semental procedente de Isaías y Tulio Vázquez. Durante 30 años sí, he lidiado en Plaza de Primera en Madrid, Pamplona y Barcelona. Y he tenido la suerte, sobre todo en Pamplona, de tener 5 premios seguidos a la mejor corrida, que eso es difícil porque allí se hace una selección de ganaderías, ¿no? Y en Barcelona también tiene mérito porque en aquella época era la plaza que más toros daban en el mundo. Había 2 corridas en semana y tengo también 4 premios. Pero claro, solo iba una vez, porque este toro no es muy grande y entonces si hay 5 corridas que valgan solo para Plaza de Primera y 1 o 2, el resto no tienen para lo que se exige ahora, ¿no? Se salvan porque tienen muy buena cabeza, muy bien plantado de cabeza y claro, el trapío lo tienen por delante, ¿no? Y en fin, he tenido premios, sí, de estos años. Uno de los patios de la Casa Solariega conserva la memoria de los triunfos de la divisa. Sombrerero, lidiado por Paco Alcalde en la corrida de la prensa de Madrid el 6 de julio de 1984. Tomó 4 varas y fue premiado como el mejor del encierro. Señorito, corrido en las ventas el 27 de agosto de 1973, premiado con la vuelta al ruedo. Árbol genealógico del actual encaste del Marqués de Albaserrada, con sus troncos veragüeños, Luis Gamero Cívico, Juan Pedro Domecq y Díez y García Pedrajas. Lugar de honor en el cuadro de los mejores para el tan nombrado y reconocido Laborioso, hijo de Laboriosa y de Sultán, marcado a fuego con el número 24, indultado en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla el 12 de octubre de 1965. El calendario que marca la formación de los lotes en Andalucía atiende al propósito de que la paridera coincida en lo posible con las etapas de climatología más benigna del otoño para la cabecera de la camada y de la primavera siguiente para la cola. Así los machos se echan a las hembras apenas terminadas las fiestas de la Pascua y se retiran cuando concluye junio, días antes de que comience el año ganadero. Las rastras permanecerán con las madres hasta el momento de deshijarlas para proceder al herradero y puede suceder que incluso un becerro de sexualidad precoz avise al semental con sus juegos de que la hembra está en celo y apta para ser cubierta. Estamos en la finca Mirandilla, estamos en un cerrado al extremo de la finca. Este cerrado se llama Mojón Gordo, veréis ahí, hay 50 vacas con un semental. El semental se llama Toronjito y que se entró aquí con las vacas el Día de Reyes y se retirará el 29 de junio, o sea que va a estar 6 meses con las vacas y los otros 6 meses para descansar, para buena vida. Y ya veréis que están muy tranquilas y esto porque están desde pequeñitas viendo movimientos. Hay una carretera ahí, viendo movimientos de coche y le traen también de vez en cuando pienso con el tractor y están muy tranquilas. Algunas está ahí protestando, algo le pasa. Y habéis visto al semental muy cerca, no se ha asombrado de nada, está ahí muy feliz.
Mirandilla tiene una extensión de 600 hectáreas y está dividida en 4 cercados. En cada uno de ellos se separa un semental con 50 vacas de vientre. Hay que insistir en que el macho se une a las hembras en los primeros días del año y permanece con el hato para aparearse durante 6 meses y se separa de ellas otros tantos para descansar. A medida que los sementales, una vez testados y aprobados sus productos, van envejeciendo, se les disminuye el número de vacas o se les deja menos tiempo padreando. A la hora del pienso, la vaca muestra su perfil más pacífico. En Mirandilla pastan 500 cabezas de ganado aproximadamente. 200 de las hectáreas de la finca están dedicadas al cultivo de trigo, girasol y avena, cosechas que se utilizan como pienso para las vacas, alimentación que se complementa con la hierba que produce la finca y con bellotas. En caso de darse mal el invierno, se les ayuda con paja, aunque no suele ocurrir porque la zona tiene un clima muy estable y benigno. Este año concretamente ha llovido mucho y los pastos le llegan a los animales hasta el corvejón. La arboleda predominante es la encina, cuyo fruto, la bellota, sirve también para la alimentación de las piaras de cochinos ibéricos que se crían en la finca. Y junto al encinar, en Mirandilla crece el olivar de verdeo que en las 50 hectáreas dedicadas a su cultivo proporciona la manzanilla típica sevillana, una aceituna que se recoge verde, pequeña y con poco hueso. Áreas de labor que complementan el trabajo principal de la heredad, dedicada a la crianza de un encaste muy apreciado por su bravura. Estas vacas llevan el hierro, la A con la corona del marqués de Albacerrada. Y que yo soy la tercera generación criando toros bravos, ¿no? Y mi abuelo empezó con Albacerrada y en Madrid. Luego aquello se perdió. Cuando la guerra se perdió aquello y fue comprando el actual Victorino. Y este nuevo encaste es de lo de Veragua de Domecq, con una pequeña incursión de vacas de Isaías y Tulio Vázquez. Y este es el actual Albacerrada, que también ha tenido suerte, porque por primera vez se indultó un toro en Sevilla, un toro de aquí, de Albacerrada. Y dejó una descendencia muy buena y sobre eso vamos viviendo. Las hembras del encaste Pedrajas tienen un fenotipo semejante a las procedentes de Domecq, aunque no son tan finas y están mejor armadas. Las distingue su finura de cabos y la justa distancia desde la cruz al suelo, reses pues cuya talla es de tipo medio. Turno para José Luis García de Samaniego, que evoca nuevamente el nombre de Laborioso. El toro Laborioso se lidió el 12 de octubre, que es la última corrida que dan siempre en Sevilla, en el año 1965. Y fue tan bravo que perdonaron la vida, bueno, a petición del público, porque en aquella época no estaba permitido eso y demás. Volvió aquí, se curó bien y durante 11 años tuvo de semental. Dejó alrededor de 400 hijos, entre macho y hembra, y además la doble suerte es que sus hijos, pues, salieron al padre, porque, o sea, él legó su código genético bien, porque se da caso de toros bravos que luego de sementales, por lo que sea, no funcionan, ¿no? Y este sí, y hubo esa doble suerte. La proximidad de Mirandilla con Gerena y la capital de la provincia le proporcionan una ubicación privilegiada y la sitúan a 1 hora de camino tanto del Atlántico como del Mediterráneo. Predio que en la antigüedad era parte de una provincia romana donde vieron la luz los emperadores Trajano y Adriano. Las faenas de tienta han cambiado con el paso del tiempo. El fin último que se persigue continúa inamovible,
detectar la bravura y toreabilidad de las futuras madres. Allá por los años 20 se encerraban un mínimo de vacas muy superior a las que se tientan en la actualidad. Tengamos en cuenta que las ganaderías eran más largas. El juego con el caballo era decisivo, mientras hoy prima la respuesta frente a la muleta. Las vacas de este encaste presentan como una de sus características morfológicas más acusadas el ser cortas de cuello, con la papada bien desarrollada, la longitud media de sus extremidades y la largura de su cola. Esta placita de Tientas es muy antigua y tiene anécdotas, ¿no? Por aquí han pasado grandes toreros y una de las cosas así más principales, más reseñables, que es que por primera vez Paco Camino, padre, se puso delante de una becerra, la primera vez. Él vivía aquí en Camas, que está a unos 12 kilómetros, línea recta, y vino andando. En 8 añitos y por primera vez toreó ahí una becerra. Y salió becerra regular. Y entonces hacía los tentaderos aquí en casa, lo hacía Chicuelo padre. Y le dijo a mi padre: señor Marqués, la última becerra se la vamos a dejar al niño solo, a ver qué hace. Y salió buena la becerra y aquel niño toreó, pero ¿no? Y claro, lo subimos al palco. ¿Y tú de quién eres? Como dice aquí. Oh, mi padre Camino. Hombre, claro, fue novillero y tal. Bueno, ¿y tú dónde has toreado? Dice: no, la primera vez. Y ya toreó bien. O sea que ese nació torero. Espartaco también debutó aquí. Y ese vino antes que su padre con un amigo y se puso ahí, claro, también con 8 añitos, a jugar al balón con los hijos del mayoral. Y se llegó el padre y bueno, le formó una bronquita. ¿Tú qué quieres ser? Futbolista, torero. El pobrecillo ahí casi llora. Y cada vez que me dice: hay que ver a mi padre la que me hizo pasar, como se de vergüenza el pobre. Luego tengo una anécdota, bueno, por aquí ha estado, otra anécdota también buena es del Juli. El Juli vino a torear y la noche antes había llovido mucho y estaba esto muy encharcado y seguía lloviendo. Y bueno, venga, vamos a comer, aquí no hay nada que hacer. Dice: no, yo venía a torear y toreo. Bueno, lo que tú quieras, ahí están las becerras preparadas. Y la segunda becerra se resbaló, le dieron el caso que se cayó al suelo. Y le dio tanto coraje que se puso de rodillas en un charco para seguir toreando. Y toreaba al día siguiente, por eso el Juli. Porque tiene ese amor propio terrible. Para ser figura hay que ser así. Ponce también, Ponce era una delicia, porque es que también 5 becerras y salió de todo, buenas, malas, regulares, pero nunca le cogieron la muleta. Un milagro ese hombre. Al final quería más, digo, bueno, ahí queda una coja, soltá la coja. Y empezó a tantear la coja, que la coja dejó de cojear y le hizo faena. Es un monstruo ese. Y era un temple fabuloso. Y luego muy bonito lo de Ortega Cano, que vino ya después, cuando ya retirado, vino aquí a torear una becerra y se fue para mí. Yo me quedé abajo en el voladero y se vino a mí, se quitó la gorra y dice: vengo a enviarte a brindarte el toreo esta vez cerrado, porque gracias a lo tuyo yo sigo siendo, vamos, me siento matado de toro, porque salió una corrida muy buena en Zarauz y él se animó. Y mientras toreaba, estaba su mujer aquí arriba cantando. Qué cosa más bonita. Y esa mujer aquí, claro, estábamos unas 15 personas nada más, a media voz. Qué maravilla de voz tiene ahí cantando, fue una cosa preciosa. Y luego seguimos ahí en el almuerzo y ella muy animada estaba aquel día y entre plato y plato se levantaba a cantar. Él se animó también, dijo: ahora me toca a mí, que estoy a gustito. Ella pegó un salto: ni se te ocurra, que no hay fotógrafos. No, gracias. Pasamos una tarde preciosa. Aproximadamente un 30% de los machos que se hierran llegarán a su destino final como utreros o cuatreños a las plazas de toros. Para la temporada 2007 se han separado 3 corridas de toros y otras tantas novilladas con picadores. Reses que exigirán de sus lidiadores dominio de la faceta técnica que forma parte del arte del toreo y una cabeza bien amueblada, requisito sine qua non para desenvolverse en el más duro y brillante de los oficios. Toros exigentes, porque exigente es la bravura, antesala de la emoción. Por dentro,
Los albaserradas tienen más contenido del que de su reducido aspecto puede esperarse. Animales con mucho temperamento que meten los riñones y se emplean con fijeza con las plazas montadas y que llegan al último tercio embistiendo con codicia y bravura, por más que cuando alguno mete la cara, lo hace transmitiendo mucho. Pues para ser un buen torero, para llegar a figura y eso, pues lo mismo que para la vida, ser muy inteligente. Todos los grandes toreros que han llegado arriba no lo han hecho porque han sido muy valientes o porque han sido muy artistas, no. Sino, además de eso, hay que ser inteligente. Porque no se necesita un gran valor para ser torero. No, ha habido toreros con un valor corrientito, pero entendían a torear, eran inteligentes y han llegado a figura. Y el arte, mira, eso se nace. Si lo tienes, pues mejor para ti. Si no, pues eres un buen torero, puedes ser valiente, puedes hacerte rico, por supuesto, y demás, pero no llega a gran torero. Reunir las dos cosas es muy difícil. Se ha dado pocas veces, lo ha sabido, y sobre todo lo que es más difícil es matar bien. Hay un montón de toreros que podían haber llegado muy lejos porque eran técnicamente muy buenos, pero amigo, a la hora de matar no, y es que es muy difícil matar a un toro. Torear tiene tu relativa facilidad, pero matar no. Matar es dificilísimo. Y no solo cuestión de valor tampoco. Y a Paco Camino, por ejemplo, cortaba las orejas con la espada, porque era de faenas más bien cortas. Muy bonita, muy bien hecha, pero más bien corta, pero los mataba con tan fácil que ahí venían los trofeos. Gerena, hogar de los albaserradas de José Luis García de Samaniego, lindera con las estribaciones serranas, economía agrícola en líneas generales, pero en la que el toro de Lidia, merced al hierro que nos ocupa, tiene un destacado protagonismo. Esto es un pequeño museo que tenemos de los útiles que se usan en el trabajo con los toros en el campo. Aquí están las monturas. Aquí hay un esqueleto de vaca que ya eso no se ve en el campo. Antiguamente se moría una vaca y se la comían los buitres y estaban por ahí los esqueletos. Ahora no, ahora tienen que venir un camión, se las lleva y las queman por ahí. Esto es una parada de toros saliendo cuando se llevaban los toros a pie por los caminos y a la salida de los pueblos casi siempre había una cruz y Bayoral está saludando a la cruz. Estos son los libros antiguos que cada vaca tenía una página donde estaba su nombre, su edad y tal, y las crías que tenía y lo que había hecho en el campo. Y aquí está la famosa vaca laboriosa, madre del toro indultado en Sevilla. Aquí está la historia del toro. Son de los picadores. Son fotos de los picadores antiguos, porque el mayoral nuestro, su padre fue picador, su abuelo también, y él actualmente tiene 5 hijos picando y 2 nietos. Son cabezas de cabestros. Son esas fotografías. Y aquí se ve cómo es la formación de un cuerno. Esto es la materia viva, el cuerno, con su sangre y demás, y esto lo que le protege, la basa córnea esta. Lo que le protege. Esto último es sólido, y si se corta y no pasa nada, si corta más llega hasta el hueso y ya sale la sangre. Casa solariega de la ganadería del Marqués de Albaserrada. La mano de María del Consejo Benjumea, Marichu, señora de la casa, está presente en cada uno de los rincones del hogar, y el sabor campero y taurino de los detalles deja muy claro que hemos cruzado el dintel de un cortijo andaluz, cuyos amos dedican esfuerzos, patrimonio y afición a la crianza del toro de Lidia desde hace varias generaciones. Esa fotografía es mi padre con el uniforme de maestrante de Sevilla. Es un orden de caballería muy antiguo del siglo XVI que edificó la plaza de Sevilla para entrenar sus caballos para la guerra.
Y qué mejor manera que con un toro, ¿no? Tiraban, rejoneaban, lo mataban. Y efectivamente reyes de España como Carlos V, Felipe II fueron rejoneadores, ¿no? Mataban los toros. Entonces los criados de los nobles, que claro que cuando se caía, le hacían el quite, se quitaban el capote, le hacían el quite, y empezó el toreo a pie, siglo XVIII. Abandonamos el hogar de los García de Samaniego. El campo bravo se extiende tras la frontera de la puerta. Naturaleza y libertad en la que convive junto a la bravura contenida la dulce presencia de la cierva adaptada al trato humano. Esta vino aquí muy chiquitita. Cuando mataron a la madre de al lado. Y aquí la criamos con biberón. Y ahí vive con las vacas porque cuando tuvo un año ya, pues se acostumbró a beber cerveza. Y resulta que se emborrachaba. Y claro, ya y se comía también las flores del jardín, entonces la pusimos ahí con las vacas y sí, ahí está, muy tranquila, muy bien. Daba muy buena vida. La bravura es la manera de expresar cada animal un patrón de comportamiento. La bravura va incluida en la carga genética que recibe cada res al nacer. Sobre estas premisas irrefutables, se trabaja desde hace 3 generaciones en Mirandilla, fieles a un código de conducta que nació en los albores del siglo XX de la mano del primer marqués de Albaserrada, dedicado a la crianza del toro de Lidia. La bravura está basada en una selección escrupulosa y en unas ideas inamovibles sobre cuáles deben ser las condiciones que ofrezca el toro en la plaza para que el rito ancestral permanezca fiel a los principios que lo informan. Ganadería del Marqués de Albaserrada, ejemplo en el mapa ganadero de Bravo.